Después de una primera semana muy intensa en el Mastery Program, me siento como un héroe después de salvar la ciudad. Hubo retos muy fuertes, mental y técnicamente, pero también conquistas que cambiaron mi vida. Y si algo aprendí, es que los procesos siempre cambian. El aprendizaje no es lineal, y al igual que una pintura evoluciona desde su ugly face hasta convertirse en una obra hermosa, nosotros también debemos transformar nuestra manera de pensar. Uno de los desafíos de esta semana fue pintar un paisaje. No es mi tema favorito. De las 3 categorías generales, retrato, bodegón y paisaje, el paisaje es el que menos me motiva. Amo la naturaleza, el bosque, la playa, las sombras que las hojas proyectan en el suelo. Disfruto del sonido de las olas, los atardeceres mágicos de nuestro país. Mi mamá nunca se cansa de fotografiarlos. Mi esposo, en cambio, tiene una conexión especial con los paisajes en pintura y fotografía. Sobre todo, aquellos que transmiten serenidad. Por eso le pedí que escogiera la referencia para este proyecto. Pintar un paisaje, eso es otra historia. Lo he hecho 2 veces y esta vez, además, tuve que abordarlo con un proceso completamente distinto al que estoy acostumbrada. Para empezar, requería una base con colores del set radiante de Gambling, una gama de tonos pastel vibrantes absolutamente hermosos. Pero aquí en Costa Rica son muy difíciles de conseguir, así que tuve que improvisar. Gambling es la marca madre del Galkit, el medio que la semana pasada me dio tantos dolores de cabeza. Si no saben de qué hablo, les recomiendo ver el video de la semana anterior. Mezclar tonos pastel es un proceso delicado. Requiere precisión y paciencia. La primera capa del paisaje se aplicó de manera rápida, sin medidas, sin detalles, pero sobre todo sin valor tonal. Cada color representaba el tono local del área. Esta parte fue casi meditativa, basada más en sentir el color correcto que en seguir una fórmula exacta. Lo que tomó más tiempo fue la mezcla de los tonos pastel, que me habría ahorrado con el set de Gambling. Si Gambling ve este video, sería hermoso que apoyara a un artista emergente en Costa Rica, ¿verdad? Mientras la primera capa secaba, hice un ejercicio corto de valor tonal con grafito. Me fascina trabajar en grafito, encontrar los valores tonales con algo tan sencillo y poderoso. En este ejercicio dibujé peras, pero en lugar de enfocarme en el realismo extremo, que es mi fuerte, me esforcé por trabajar trazos más sueltos y expresivos. Quiero que el dibujo apoye mi pintura, no que sea el fin en sí mismo.
Cuando la base radiante secó, cubrí el lienzo con una capa oscura de azul Prusia con negro. Permitiéndome sustraer los tonos medios y las luces y dejar los tonos oscuros. Aquí es donde trabajé el valor tonal de cada área sobre la capa de los tonos pastel. Entiendo que el objetivo es encontrar valores tonales con esta capa transparente de oscuros, y aunque aprecio el aprendizaje, aún me cuesta ver cómo este método se aplicaría a una producción a gran escala. La última fase fue colocar los tonos medios y las luces. Aquí cometí un error. Como empecé el proyecto con la actitud incorrecta, subestimé el proceso y no respeté los tonos oscuros que ya había colocado. Me obsesioné tanto con documentar mi proceso que olvidé disfrutarlo. Gracias a Dios, antes de esta última sesión, mi esposo revisó el video anterior y me recordó algo esencial: relajarme y disfrutar. ¿Y cuánta razón tenía? He estado muy estresada por cada detalle de documentar mi camino para el Mastery Program, que se me ha olvidado realmente de disfrutarlo. Esta vez, antes de entrar al estudio, decidí dejar el estrés y simplemente pintar, disfrutar de cada pincelada, de cada mezcla de colores, vivir el momento.
Y eso lo cambió todo. Un pequeño ajuste de actitud pudo transformar mi experiencia frente al lienzo y recordarme por qué hago lo que hago. Reflexionando sobre este proceso, me doy cuenta de que la pintura y el aprendizaje en general es un ciclo de exploración y adaptación. A veces seguimos estructuras rígidas, pero en otras ocasiones debemos dejarnos llevar, confiar en nuestra decisión y disfrutar el viaje. A lo largo de los años he aprendido que los materiales no lo son todo. Sí, tener el set de colores radiantes de Gamblin habría facilitado la mezcla de los colores, pero al final encontrar alternativas y trabajar con lo que tengo me permitió desarrollar un mayor entendimiento del color y la luz. Además, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para experimentar y para descubrir qué más puedo hacer con las herramientas que tengo.
proceso también me ha recordado la importancia de la paciencia. Cada capa de pintura tiene su propósito, cada trazo contribuye al resultado final. No siempre podemos ver la obra completa desde el principio, pero confiar en el proceso nos lleva a descubrir algo valioso en el camino. El arte tiene una forma especial de hablarle a cada persona de manera diferente. Tal vez este paisaje te recuerde a un lugar especial o te haga sentir la serenidad que tanto buscamos en nuestro día a día. Si esta pieza conectó contigo de manera especial, me encantaría saberlo. Déjamelo en los comentarios aquí abajo. Al terminar esta pintura siento que he crecido, no solo técnicamente, sino también en mi forma de abordar el arte. Y esa es la verdadera recompensa. Gracias por acompañarme en este proceso. Nos vemos en el próximo video. Bye.